Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Pues bueno, ya estamos en nuestra segunda clase de pensamiento matemático. Y pues bueno, vamos a comenzar. Ya habíamos tenido un pequeño acercamiento en la clase pasada de la simbología y la importancia del lenguaje matemático. Pero bueno, el lenguaje matemático, como lo habíamos comentado, nos va a servir a conocer, a interpretar todas las expresiones que nos encontremos para la solución de ciertos problemas. Eh, Vamos a empezar desde el inicio para que vayamos entendiendo cómo fue que se diseñaron los símbolos utilizados actualmente dentro de la lógica matemática. En primer lugar, el método que siempre se ha utilizado para la lógica es el método filosófico. Este método filosófico utiliza para obtener la información exclusivamente los sentidos, es decir, tiene que tener la experiencia sensible y el uso de la mente, es decir, que vamos a hacer un proceso razonal. Este método también es llamado experimental racional por los dos elementos que intervienen para obtener el conocimiento. Por eso Aristóteles, a quien decimos que es el padre de la lógica, nos afirma que nada está en la inteligencia, que primero no haya pasado por los sentidos, es decir, que todo lo que existe dentro de nuestros pensamientos tuvimos que haber experimentado para tener ese conocimiento, para tener ese bagaje de conocimiento dentro de nuestros pensamientos. Entonces, cualquier idea que nosotros tengamos de cierta cosa es porque ya pasó a través de nuestros sentidos. El conocimiento está dividido porque cada tipo de conocimiento tiene ciertas características. Podemos decir que el conocimiento puede ser empírico, puede ser científico, puede ser teológico o puede ser filosófico. El empírico es el que se basa únicamente en la experiencia de vida. Por lo regular son meras opiniones, es decir, que no existe un proceso razonado que nos permita afirmar que lo que nosotros estamos diciendo es verdad, ¿sí? Es simplemente, yo experimenté, yo creo que este té de tila te puede calmar los nervios. ¿Por qué? Porque yo lo probé, pero científicamente no existe nada. ¿Cuál es el conocimiento científico? Aquí se refieren ya sus causas, es decir, a el té de tila, ¿qué es lo que tiene? Se hace un proceso completo, se hace la separación de cada uno de los elementos que tiene el té de tila y nosotros ya podemos decir que el té de tila afecta a lo mejor a los nervios, probablemente el torrente sanguíneo también lo limita, etcétera. Entonces ya existe un proceso donde ya nosotros determinamos las causas. Puede ser teológico cuando decimos que gracias a la voluntad divina algo está sucediendo, ¿sí? Puede ser filosófico y el filosófico es cuando vamos hasta las causas supremas, es decir, que tomamos en cuenta todo lo que involucra cierto fenómeno y determinamos a partir de ahí si es cierto o no es cierto. ¿A qué me refiero? A que cuando, por ejemplo, decimos los truenos, científicamente ya está comprobado que es un choque de electrones de las nubes y se genera
pues la luz y el ruido, etc. Pero en el filosófico, ¿por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está permitiendo que suceda eso? ¿Cuáles fueron las causas terrenales? ¿Cuáles fueron las causas a nivel global? ¿Sí? ¿Por qué está habiendo lluvia? ¿Por qué será que el hombre realmente está provocando que haya tantas lluvias? ¿Y por qué se está comportando hacia el hombre? ¿Por qué no está protegiendo su medio ambiente? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, ya empiezas a buscar todas las variables de la ecuación para encontrar no solamente la explicación, sino empiezas a ver el comportamiento de todo el ambiente que rodea el fenómeno. Los elementos del conocimiento. El conocimiento va a ser afectado por 4 elementos. Uno es el sujeto, la persona que conoce. ¿Sí? Otro es el objeto, que vendría a ser la cosa o persona conocida. Es como si dijéramos que es nuestro elemento objetivo de estudio. Luego viene la operación, que es el proceso que ocupa el sujeto para conocer el objeto. En sí es el acto de conocer. Y por último, la representación, que es cuando ya nosotros tratamos de reproducir o de representar el objeto conocido en nuestra mente. Esta representación la vamos a dividir en 2. Pueden ser pensamientos o pueden ser imágenes. ¿Cuáles van a ser los pensamientos? Todas las representaciones intelectuales. ¿Sí? Por ejemplo, los procesos matemáticos. ¿Sí? No existe una imagen real, sino que son representaciones abstractas que nos dan una idea. Las características de estas representaciones van a ser que van a ser universales, se va a captar principalmente por la inteligencia, es decir, que va a existir un raciocinio para que podamos obtener esta representación intelectual y que su objeto material es la lógica quien le va a dar precisamente ese proceso razonado para que se genere esta representación intelectual. Las imágenes son representaciones sensibles, ¿sí? Y sus características principales es que van a ser reproducidas por la imaginación, es decir, que vamos a tener una fotografía aquí en nuestra mente. Esta representación también puede ser captada por los animales y va a ser también captada por los sentidos, es decir, a través del tacto, la vista, el oído. Aparte, esta representación va a ser singular, es decir, que cada quien va a tener su punto de vista de acuerdo a lo que haya observado del objeto. Hace un momento mencionaba la lógica. ¿Y qué es la lógica? Es la ciencia de los pensamientos y de la razón. Es decir, que la lógica va a ayudar al sujeto a que piense con corrección, con claridad, con orden, con profundidad e hilación. Es decir, que la lógica nos va a permitir que lo que nosotros pensemos realmente sea razonado, que sea real, que sea correcto. ¿Sí? Y estos pensamientos van a ser todas las representaciones mentales que nosotros obtengamos a través de nuestros sentidos de cualquier objeto. Ahora bien, la lógica entonces va a ser el estudio de los principios y los métodos utilizados para que nosotros podamos distinguir el razonamiento correcto del incorrecto.
Cuando realizamos ese proceso de razonamiento sobre cualquier asunto, sobre cualquier cosa, empezamos a elaborar argumentos que van a apoyar las conclusiones que nosotros tenemos de ciertas cosas. Estos razonamientos van a exponer las razones que creemos que van a justificar la idea que nosotros tenemos. Y cada uno de estos argumentos debe de ir seguido de la respuesta de esta pregunta. La conclusión a la que se llegó, ¿se sigue de las premisas que se usaron o se asumieron? Es decir, si yo digo que algo está sucediendo y empiezo a analizar cada uno de los factores que afectan cierto fenómeno, tengo que determinar si realmente eso que yo afirmé va con la conclusión que ahora estoy dando. ¿Sí? Si yo ya tengo una conclusión, ¿de dónde saqué esa conclusión? ¿De lo que desde el inicio dije que estaba sucediendo o en todo caso, a través de toda esta argumentación, hilando todas esas ideas, yo llegué a esa conclusión? En el estudio de la lógica, precisamente se busca descubrir y aplicar los criterios para responder a esa pregunta. Es decir, que si el proceso que yo estoy haciendo es correcto y la conclusión que tengo también es correcta. Pero tengo que analizar todo el proceso, porque no es nada más de decir, sí, yo digo que sí es verdad, sino que durante todo el proceso razonado, si se dio realmente esa conclusión o en todo caso también aceptar que estábamos incorrectos. La lógica también tiene una división, que es la lógica natural y la científica. La natural es la capacidad que tenemos todos para razonar correctamente, ¿sí? Todos tenemos esa capacidad. Que no la ocupemos es otra cosa, pero de que la tenemos, la tenemos. Y la lógica científica, que es la teoría y la técnica cuyo conocimiento va a posibilitar el perfeccionamiento de la lógica natural. Es decir, que si no lo hemos hecho bien, podemos corregirnos y realmente hacer un proceso de razonamiento correcto. Esta lógica científica pretende estudiar lo lógico para lograr una mayor lógica en la mente de cualquier persona. ¿Sí? Es decir, que lo que nosotros digamos sí tenga coherencia. En algunas ocasiones platicamos con alguien y nos quedamos con cara de what, ¿qué está diciendo? O cómo lo dijo. Es más, a veces escuchamos en la televisión que alguien está hablando y nos quedamos mudos porque realmente no se le entendió. Entonces, la lógica científica es la que nos va a dar precisamente esas argumentaciones, pero no solamente las argumentaciones, sino que las ideas las podamos hilar, es decir, que cada una de las ideas que nosotros presentemos en la argumentación realmente tenga un sustento que permita llegar a la verdad. Eh, los pensamientos también se van a dividir, ¿sí? Puede existir el pensamiento verdadero, que es cuando realmente está de acuerdo con la realidad. Lo que veo es, ¿sí? Puede ser el pensamiento correcto, que está de acuerdo con las leyes de la razón. Es decir, si algo le doy a la puerta, le doy un empujón, pues obviamente por la fuerza que yo estoy ejerciendo en ese objeto va a cerrarse, ¿no? Entonces, eso es lo correcto porque estoy aplicando leyes, las leyes físicas, ¿sí? Puede ser que tengamos un pensamiento falso, es decir, que no está de acuerdo con la realidad. Si, por ejemplo, se cierra la puerta y no hay nadie cerca, decimos, probablemente fue el fantasma. No analizamos si existió alguna otra fuerza como pudo haber sido el viento, sino simplemente decimos que fue el fantasma. Entonces, ese es un pensamiento falso. O puede ser que exista un pensamiento incorrecto, que está en desacuerdo con las leyes de la razón.
Volvemos a lo mismo, se cerró la puerta, decimos que existe un fantasma y que cerró la puerta, pero realmente no existe alguna ley que nos diga o un proceso razonado que nos diga que realmente fue un fantasma, ¿ok? Pero también estos pensamientos se pueden combinar, o sea, no nada más hay un pensamiento verdadero puro o un pensamiento correcto, sino puede darse el pensamiento verdadero y correcto, ¿sí? Se puede dar el pensamiento falso y además incorrecto, es decir, que no está de acuerdo con la realidad, pero que tampoco está de acuerdo con las leyes de la razón, puede que sea el pensamiento verdadero, pero que esté incorrecto. Es decir, que sí, se cerró la puerta, pero tú acabas de decir que fue un fantasma. El hecho existió, se cerró la puerta, pero no va de acuerdo con las leyes. Puede ser que haya un pensamiento falso, pero correcto. Es decir, no está de acuerdo con la realidad, pero sí está de acuerdo con las leyes de la razón. Los pensamientos, aparte de la clasificación que acabo de dar, puede también clasificarse en idea, en juicio y en raciocinio. La idea, ya habíamos hablado hace un momento, es la representación mental de un objeto sin afirmar ni negar nada acerca de él. Es decir, que simplemente veo una lámpara, veo una laptop, veo un árbol, veo una casa y no afirmo ni niego si existe, si no existe, si está grande, si está chica, no la juzgo. ¿Sí? Este, esta observación es producto de una operación que se va a llamar simple aprehensión o abstracción. Es decir, yo observo el objeto y eso queda inmerso en mi mente. Ya tengo una idea. O a lo mejor puedo hacer una expresión extramental. Es decir, que puedo generar un término. Yo puedo dar una, una explicación acerca de ese elemento, ¿sí? Puedo decir que es de cierta manera, pero es muy particular. Ese va a ser el término. Puede ser que yo realice un juicio y esta sí va a ser una afirmación o negación de una idea respecto de otra, ¿sí? En la primera, en la idea no juzgas, ¿sí? Simplemente dices, existe esto, dejas caer las cosas como van. En cambio, en el juicio vas a afirmar o vas a negar algo. Esta expresión es meramente interna, pertenece al individuo. Y este tipo de expresiones se van a llamar proposiciones o enunciaciones. Luego viene el raciocinio, ¿sí? Que en este caso es cuando nosotros ya vamos a obtener el conocimiento nuevo a partir de otros conocimientos que ya estén establecidos. De este proceso, para obtener este raciocinio, van a tener dos procesos. Uno es la inferencia y otro es la expresión. En la expresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer argumentaciones. Estas argumentaciones nosotros las vamos a representar, las vamos a presentar y vamos a hacer ciertos análisis para llegar a una conclusión. O puede ser a través de inferencia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos inferencias, utilizamos las palabras de luego, en consecuencia, por tanto, es decir, vamos a llegar a una conclusión a partir de ciertas argumentaciones. No necesitamos experimentar, sino que en base a los conocimientos que nosotros ya obtenemos, hacemos así como un tipo de combinación y llegamos a una conclusión. Las categorías van a ser las clasificaciones de acuerdo a las características que tenga un objeto, ¿sí? Van a tener dos divisiones. Una es la sustancia, que es todo ente que existe en sí mismo. Y va a haber un accidente, que es lo que le sucede a la sustancia. Es decir, yo como ser humano soy sustancia, soy una mujer, pero a lo mejor me quitaron una pierna y ese ya va a ser un accidente, ¿sí? Voy a seguir siendo la misma mujer, pero
voy a tener una pequeña cicatriz que me va a ser diferente de los demás, ya no voy a tener una pierna, ya voy a estar manca y voy a ser diferente a los demás, pero en todo caso fue un accidente. Luego vienen los predicables. Estos predicables van a dar las características para que podamos clasificar los objetos. ¿Okay? La especie es el concepto que va a agrupar a los individuos de la misma esencia. Es decir, las sillas, la cama, el ropero, el escritorio, pero luego va a venir un género. Este va a agrupar las especies que tienen algo en común. Si yo ya estoy diciendo que la especie es la silla, la cama, el ropero y el escritorio, su género va a ser el mueble. Y por último, la diferencia específica, es decir, que es algo que distingue a las especies que pertenecen al mismo género. Si ya dijimos que la especie era silla, cama, ropero, escritorio, y que pertenecen al género de mueble, lo que hace la diferencia específica de la silla con los demás muebles es que es para sentarse, la cama es para acostarse, el ropero es para guardar ropa y el escritorio es para escribir. Ahora bien, la definición va a ser la expresión de lo que es un objeto, tal cual es, sin añadir, sin quitarle nada. Puede ser nominal o puede ser real. Y dentro de la real puede ser descriptiva y nuevamente podríamos decir que es real. Es decir, que la va a describir o te va a dar el concepto tal cual como es. ¿Cuáles son las reglas que vamos a aplicar? En primer lugar, deben indicar los atributos esenciales del objeto. Lo definido no debe entrar en la definición. Debe convenir a todo lo definido y a solo lo definido. No debe ser negativa. Debe ser breve pero completa y debe de ser más clara que lo definido. Esas son las características de algo que ha sido definido, de una definición. Cuando nosotros hagamos una definición de algo, tenemos que tomar en cuenta todas estas características, todas estas reglas.